Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Nos encontramos ya en el episodio número 243 de Vanguardia Obrera. Los invitamos a compartir el link de este programa, a dejarnos sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas. Y bueno, una bienvenida también al compañero José, mi compañero de mesa el día de hoy. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, compa Adela. Un saludo muy cordial a nuestra querida audiencia y bueno, un agradecimiento a nuestro equipo técnico que hace posible este milagro. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, hoy en el episodio 243 estaremos José y yo haciendo un análisis acerca de lo que está sucediendo en algunos sectores obreros y el tratamiento militar que se le está dando a los conflictos laborales y a la protesta social en Colombia. Cómo se está usando pues ese aparato militar de seguridad del Estado como tal para proteger básicamente la infraestructura económica y la propiedad privada. Y cómo esto se relaciona con un asunto de bastante preocupación para los colombianos y para varios sectores y analistas también que ya han hablado de ello, y es el Plan Patriota, hemos llamado 2.0 o Plan Cóndor 2.0 también lo hemos llamado, que piensa implementar el gobierno entrante. No sin antes pues enviarle un saludillo por allí a Ricardo, que no nos puede acompañar el día de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo 243 de Vanguardia Obrera, pero iniciaremos con un informe de la Semana Internacional de los Mártires de la Revolución en la India. ¿Cómo fue esa semana? ¿Qué actividades se desarrollaron? ¿Qué conocemos al respecto, José? Bueno, Adela, lo primero pues como para ubicar a nuestra audiencia, tenemos que decir que la Semana de los Mártires de la Revolución en la India se conmemora del 28 de julio al 3 de agosto. Y en efecto se trata de una conmemoración y de un homenaje a los caídos del movimiento comunista y del gran levantamiento en Naxalbari en 1967. Vale la pena decir que recordando el aniversario de la muerte de Charu Mazumdar, fundador del Partido Comunista Marxista-Leninista, asesinado en prisión el 28 de julio de 1972, pero también para recordar a los demás dirigentes comunistas, algunos también históricos como Kanai Chatterjee, también cofundador del Partido Comunista. Igualmente, pues la Semana de los Mártires es una ocasión para recordar y rendir homenaje a los miles de militantes y combatientes caídos en la lucha por la liberación del pueblo de la India y por la Revolución Proletaria Mundial. Y este año fue muy especial porque se llevó a cabo en medio de la más brutal ofensiva reaccionaria del imperialismo yanqui y del régimen fascista de Narendra Modi, que llamaron la Operación Kajar, y que buscaba acabar con los naxalitas en la India, con el Partido Comunista de la India Maoísta y el Ejército Guerrillero Popular de Liberación. Por eso este año la Semana Internacional estuvo vinculada, además de reivindicar a los caídos, a denunciar la Operación Kajar, a condenar el terrorismo de Estado y a exigir la libertad de los prisioneros políticos. Se realizaron acciones, muchas acciones en la India. Posteriormente pues haremos el informe más detallado, pero se conoce que hicieron del FACAM, que es el Frente Anticorporativismo y Antimilitarismo, el Frente Estudiantil Revolucionario y otras organizaciones de masas en la India hicieron acciones, hicieron eventos especiales reivindicando a los caídos y exigiendo la liberación de los prisioneros. En otras partes se realizaron también algunas reuniones, algunos asuntos, y en particular pues en nuestro caso
Rendimos también homenaje el día de hoy a los mártires, a los compañeros caídos en la India, porque es necesario hacerlo. Por su parte también el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, del cual hace parte pues la Unión Obrera Comunista, hizo un llamado el 28 justamente a todas las organizaciones y partidos marxistas, leninistas, maoístas, a los revolucionarios, a los antiimperialistas, a los progresistas y demócratas sinceros, a honrar a los mártires revolucionarios, y allí se planteaban algunos asuntos importantes que quiero destacar. Uno de los asuntos más especiales es decir que la sangre derramada por los mártires en su lucha por la revolución de nueva democracia y por la revolución socialista mundial debe ser honrada por todos los proletarios revolucionarios, por toda la gente progresista, porque muestra lo de avanzada. No ha sido en vano este derramamiento de sangre, porque la perspectiva incluso es luminosa, y la sangre que han derramado nuestros camaradas, los obreros, los campesinos en la India, es abono para la revolución mundial. Los mártires de la revolución en la India son los mejores hijos e hijas del pueblo, que han sacrificado sus vidas no solo por la liberación del pueblo de la India, sino del mundo entero. Es la lucha, hace parte su sacrificio de la lucha general contra la explotación capitalista imperialista mundial, y por tanto es una contribución a la revolución proletaria mundial. Hoy la revolución en la India atraviesa por enormes dificultades. El Partido Comunista de la India maoísta, el ejército guerrillero popular, la misma guerra popular, están en una situación muy difícil ante la embestida del régimen de Modi, que incluso ahorita dice que se libró de los naxalitas como se había propuesto, pues con la operación Kajar, que sabemos ya y hemos dicho es respaldada militarmente con asesoría tanto el imperialismo yanqui como el sionismo israelí. Y a pesar de que hablen y digan que acabaron con la revolución en la India, las clases dominantes, los gobiernos y regímenes han dicho lo mismo en el pasado. Varias veces han dicho que la revolución se acabó, lo mismo que han dicho que el comunismo se murió, pero la historia ha demostrado y está demostrando que se trata de una ilusión. La guerra popular y el Partido Comunista de la India maoísta son inmortales, y las nuevas generaciones de hijos del pueblo luchan y están luchando y siguen luchando, y toman en sus manos las banderas pues de la revolución, y las banderas que dejaron los camaradas y los compañeros que han caído. Y es cierto que en estos tiempos difíciles se necesita más que nunca la solidaridad internacionalista y el apoyo de los comunistas en el mundo, de los proletarios y revolucionarios, de los movimientos antiimperialistas, y el proletariado y los pueblos en lucha necesitan en todo el mundo el respaldo de sus hermanos de todos los países, y en Colombia no estamos ajenos a esto. En ese sentido, el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, basándose pues en lo que ha hecho ya durante más de 10 años, con la firme y permanente apoyo pues al Partido Comunista de la India maoísta en todas sus formas, y el apoyo a la guerra popular, está comprometido a movilizar a todos en el mundo para que brindemos el apoyo a esta gesta revolucionaria. Y por consiguiente, como parte de la campaña prolongada y que está en curso en contra de la operación Kajar, hace un llamado muy especial para que se establezca un nuevo Día Internacional de Solidaridad y de Lucha el próximo 26 de septiembre. Desde ya entonces los estamos invitando a que lo que se haga aquí en el país se apoye por nuestra audiencia, a que las actividades que se realicen comprometan a la mayor cantidad de compañeros posibles, y a que de todas maneras, en donde quiera que nos encontremos, se le saque un momento para hablar de esta gesta
que están llevando a cabo nuestros hermanos obreros y campesinos en la India y manifestar nuestra solidaridad internacionalista. Bueno, muy bien. Gracias, José, por ese contexto y ese informe de lo que ha sido la Semana Internacional de los Mártires de la Revolución en la India. Creo que efectivamente, pues desde Vanguardia Obrera siempre hemos impulsado la solidaridad internacional porque es un principio de clase. Entremos entonces en materia respecto al tema que hemos decidido analizar el día de hoy. Y vamos entonces a describir algunos de esos eventos que han sido tratados de forma militar, conflictos obreros, huelgas, exigencias que reciben básicamente represión. Hay una que quiero destacar sobre algunas que voy a mencionar y seguramente hay muchas más, pero digamos que muchas veces nos enteramos más de el compañerismo, la camaradería que se tienen, que tenemos entre obreros como tal, porque pues obviamente los medios de comunicación no le dan prensa a lo que le sucede a la clase obrera. Y fue pues una que sucedió en el mes de julio en la planta de familia en Medellín. De acuerdo con un informe que presenta una de las compañeras que ha estado apoyando y muy cercana pues a este conflicto que se está presentando allí, nos dice que esto empieza más o menos, bueno, primero pues que la organización sindical Sinaltra Familia nace en 2018, precisamente después de una masacre laboral que fue producto de la compra de la empresa familiar por parte de la empresa Essity. Y ahí empiezan pues una oleada de despidos masivos con arreglos voluntarios que dicen los trabajadores con justa razón que básicamente son despidos disfrazados porque pues ningún obrero se capitaliza con una indemnización y menos que muchas veces esas indemnizaciones son paupérrimas. Entonces así nace el sindicato que, dice la compañera, ha sido una organización de clase y por eso la empresa pues ha actuado de manera muy violenta con los compañeros. Siempre ha habido choque ahí entre la empresa y el sindicato. Y de hecho, en este año ya se han hecho 2 levantamientos de fuero a directivos y el presidente nacional está en proceso de levantamiento de fuero. Entonces empieza en julio de este año la empresa notifica que va a parar las máquinas. Eso, por supuesto, es una alerta para el sindicato y para los trabajadores porque fue precisamente lo que pasó en 2018 y porque nosotros los obreros sabemos que los capitalistas pues no van a parar así haya exceso de producción, no paran la producción, es que es su fuente de ganancia prácticamente la explotación de la mano de obra. Entonces, como a cuenta de que van a parar la producción, eso ya genera una alerta. El presidente, mientras tanto, el presidente del sindicato, lo tienen, o pues en ese momento lo tenían en casa con asignación remunerada porque básicamente lo quieren aislar como tal del conflicto. Ya el 1 de julio, entonces, pues empieza una negociación, pero el 1 de julio se cierra esa etapa de arreglo directo de la negociación. Los trabajadores votan por un tribunal, también pues con la finalidad, explican ellos, de preservar el fuero circunstancial el fuero circunstancial, pero la empresa, digamos que fue súper insistente en decir, en invitarlos a que se fueran a convención colectiva. Eso también para los trabajadores y para el sindicato fue un síntoma raro, pues sí, porque ¿qué empresa impulsa que se vayan los trabajadores a convención colectiva? Em, y pues se genera también ahí otra alerta porque, pues, ¿qué tanto es el interés? Ellos dicen, detrás de eso lo que se viene es despidos masivos de nuevo. Al día siguiente de ese cierre de negociación, se cita a 350 trabajadores de la planta porque decían que es que les iban a dar unas capacitaciones. Bueno, básicamente les dieron varias versiones para citarlos. También otra alerta que se genera dentro del sindicato. Entonces el presidente logra disfrazarse, dicen ellos, e ingresar. Cuando ellos se dan cuenta que el presidente está adentro, que no lo pudieron aislar, entonces lo empiezan a sacar, empiezan a meter a los trabajadores en cubículos
El sindicato trata de sacarlos y aproximadamente el 90% de los trabajadores sindicalizados no firman el acuerdo que les estaba ofreciendo la empresa. Ya estando adentro, los directivos toman la decisión de tomarse la empresa como tal. Quedan adentro 18 trabajadores y afuera quedan otros pues reforzando eso. Eso ya entonces les da el fin de semana haciendo todo eso y pues estaban ahí en resistencia. El domingo, el día domingo ya de esa semana, llegan pues funcionarios de la empresa para conciliar que tenían que salir, que salgan y que hablaban afuera. Y pues los compañeros que estaban en toma, no, pues entren y hablamos adentro, no hay ningún problema. No, básicamente como ellos no quisieron salir, la empresa les envía la fuerza, la UNDEM, ¿no? Lo que sabemos pues que es básicamente la fuerza asesina del ESMAD. Los que están afuera se empiezan a preocupar en las redes de Revolución Obrera y en diferentes redes se rotaron pues esos videos de lo que pasó allí, se empiezan a preocupar desde afuera. eh, los entes de diálogo, digámoslo así, decían, no, pues si ellos no usan la fuerza, la UNDEMO tampoco la va a usar. Pero pues así no fue. Básicamente los empezaron a rodear. A los que estaban afuera también los rodearon y se les metieron por una salida que no estaba muy bien custodiada. Y bueno, se empieza ahí ya a ver en los mismos videos los golpes, eh, atropellos, etcétera. Los compañeros sí usaron también la fuerza, pero pues en defensa, ¿no? Porque la compañera que hace el reporte dice que fueron muy agresivos en ese momento. Se escuchaban gritos del presidente porque lo estaban golpeando. Bueno, incluso ellos se asustaron porque pensaron que los iban a desaparecer porque básicamente los sacaron y los capturaron. Ahí pues hubo el acompañamiento de algunos compañeros de derechos humanos, pero los que estuvieron como tal ese día en el operativo, no, eran muy provocativos, muy altivos, muy groseros, pues algo así como lo que se usa en Bogotá de la Secretaría de Gobierno y de la Unidad de Diálogo y no sé qué, algo así era lo que había allá y se ve de hecho en los videos que básicamente se hicieron los ciegos, los sordos se dieron la vuelta y no les importó lo que sucediera detrás de ellos a sus espaldas. Em, un abogado que les ayudó, pues se fue detrás de los capturados, verificaron que estuvieran bien. Básicamente los compañeros los tuvieron todo el día detenidos, los soltaron casi a las 9 de la noche. Hubo heridos, se puso denuncia ante fiscalía y bueno, los compañeros de todos modos em, continuaron ahí en pie de lucha, con una carpa fuera de la empresa, pero una carpa pues muy mala, pues se moja, en Medellín están en época de lluvias, entonces se les mojan las colchonetas, etcétera. Ha sido difícil pues que ellos puedan amanecer ahí, por eso se queda un número reducido, más o menos 23 personas a amanecer allí porque no hay condiciones para hacerlo y pues económicamente también la Junta Nacional venía de diversas negociaciones, por tanto, pues los fondos no dan, digamos, para atender cómo se debe este conflicto. Entonces aquí aprovecho pues para hacer un llamado a la solidaridad con este conflicto, que de hecho en los videos sí, definitivamente se vio la forma tan violenta como fueron tratados. Otro de los casos en que han recibido tratamiento militar los trabajadores fue en el ingenio María Luisa. Allá les llevaron el ejército incluso para aterrorizar a los trabajadores. Obviamente pues tuvo que haberlos llamado a la empresa y los reunieron para obligarlos a firmar un documento de renuncia. Fíjense que en familia los reunieron en cubículos y luego ya cuando los sindicalistas se rehusaron a firmar, pues fue que llamaron a la UNDEM. Entonces ese es como el modus operandi, ¿no? Militarizar, aplicar el terrorismo de Estado, reprimir, agredir a los trabajadores para que firmen lo que las empresas quieren. Entonces, pues básicamente eso es lo que está pasando en Segovia, en la región minera de Segovia y Remedios. Los conflictos laborales también, pues, históricamente, de hecho, han estado transversados con la disputa por el control territorial y los recursos como tal que hay allí en el subsuelo. Y la respuesta a las huelgas mineras y las reivindicaciones de los derechos laborales o ambientales, pues ha sido
a través de la militarización incluso de no solo de la mina, sino de toda la zona. El estado de sitio también lo han declarado en décadas pasadas, incluso la presencia del ejército para garantizar pues que no se pare la producción, que sigan con las operaciones extractivas. Entonces, como les digo, aquí es de resaltar que ese trato es en el fondo querer infundir temor entre los obreros y para que ellos, para orillarlos a una respuesta que es la que quiere la empresa, ¿sí? Y obviamente pues los obreros no han respondido también con lucha, ¿sí? No se han dejado atemorizar, pero sí tenemos que ser muy insistentes con la denuncia en cuanto a cómo están siendo tratados los conflictos obreros. Y claro, esto viene entonces a relacionarse con lo que se piensa aplicar con ese plan patriota que ya básicamente ha anunciado el nuevo presidente. Y ahí quisiera pues de pronto que José nos ayudara, digamos, a ver cómo es que se liga y qué es a lo que nos vamos a enfrentar con eso. Vale, yo creo que todos nos acordamos que el Plan Patriota fue ideado pues por Uribe Vélez cuando llegó a la presidencia después del fracaso de las negociaciones de paz de Andrés Pastrana con las FARC. Uribe les prometió a las clases dominantes acabar con las guerrillas. Les exigió a cambio un impuesto para la guerra y manos libres para desplegar una ofensiva militar en todo el territorio nacional. El plan, con el apoyo del imperialismo yanqui, ya estaba anteriormente el Plan Colombia, le inyectaron más plata y concentró las distintas ramas pues, de las fuerzas militares. El plan consistía en eso, el ejército, la armada, la fuerza aérea, la policía, y con esto logró frenar el avance que habían tenido las FARC y que se habían propuesto llegar a la capital, pues era su plan pues estratégico, se supone, acordado pues en la octava conferencia. Pero sabemos pues que esto no significó el fin de la guerra. Por el contrario, la tal ofensiva contra la subversión, contra las FARC en particular, sirvió como pretexto para darle un nuevo impulso a la guerra contra el pueblo. Sabemos que se generalizaron pues las llamadas autodefensas, Unidas de Colombia, es decir, el paramilitarismo que despojó entre los grupos paramilitares y el ejército despojaron más de 7 millones de campesinos de sus tierras. Se generalizaron, decía, los grupos paramilitares que actuaron en contubernio con el ejército y en general pues con las fuerzas militares, la policía, la armada y hasta la fuerza aérea, perpetraron las masacres más terribles que ha sufrido pues el pueblo colombiano y hicieron cotidiano pues el asesinato de civiles que presentaban como bajas en combate. Esto dejó, según la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.402 casos entre el 2002 y el 2008. Crímenes de Estado que llamaron eufemísticamente falsos positivos. Pero el plan iba más allá de combatir a las guerrillas. De hecho, fue cotidiano también el ataque oficial a cualquier manifestación o protesta y que el jefe pues narcoparamilitar de la presidencia llamaba guerrilleros disfrazados de civil. Entonces cualquier protesta de los campesinos, entonces eso es infiltrado por las guerrillas, esos son guerrilleros disfrazados de civil, eso le decían a los estudiantes, eso les decían a los defensores de los derechos humanos. Ataque que fue acompañado además de las intersecciones a los teléfonos, a los computadores, seguimientos, detenciones arbitrarias ilegales, asesinato de periodistas, de defensores de derechos humanos, de dirigentes políticos y sociales, es decir, dirigentes obreros, indígenas, campesinos. Al analizar estos casos, la Comisión de la Verdad documentó la captura de más de 16.000 personas durante el plan
de la campaña pues de Patriota. Y de esos 16.000, solo 263 casos se pudo comprobar pertenencia a algún grupo armado. Además de eso, fue se presentó pues el uso generalizado de la aspersión aérea con el glifosato o glifosato para la erradicación pues forzada de los cultivos de coca y marihuana, que hay que decirlo pues con todas las letras. Eso sirvió fue para incrementar los cultivos de coca, ¿sí? E incluso los propios aspersores, que eran contratistas norteamericanos, aspersaban pues el glifosato y sacaban los cargamentos de cocaína en sus aviones. Los cultivos de hecho se ampliaron. Fueron arruinados pues los pequeños productores, los pequeños cultivadores de la hoja, y además de eso afectó a las comunidades rurales y por consiguiente pues a la seguridad alimentaria en las regiones. Por tanto, relacionando pues con lo que decía la compañera Adela, sin que se haya posesionado el abogáster, si ya los capitalistas se atreven a recurrir a las fuerzas represivas para someter por la fuerza de las armas un campamento huelguístico o una protesta, como lo ocurrido pues recientemente en el Grupo Familia en Medellín, en el Ingenio María Luisa en Segovia, pues van a seguir intentando frenar la lucha del pueblo con la violencia reaccionaria. Y eso se llama, compañeros, terrorismo de Estado. Ya lo estamos viviendo. Y no es una exageración, porque el Plan Patriota 2.0, que es como llaman, pues coloquialmente se le llama a lo que ya acordó el abogáster en estos días directamente con los imperialistas yanquis, pretende revivir lo que vivió el país durante el régimen de Uribe. Ahora, por supuesto, con una mayor intervención de los imperialistas yanquis y con más amplitud geográfica, pues involucra las fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, con el supuesto, es decir, con el pretexto de recuperar el control territorial, combatir las redes multicrimen y frenar el narcotráfico, cuando en realidad se trata es de afianzar su dominación sobre los países de los que consideran los imperialistas yanquis su patio trasero. Es un plan que coincide con lo que Estados Unidos ha llamado el tal escudo de las Américas y que contempla, entre otras cosas, la tal cooperación bilateral que llaman, que es que una alianza reforzada con Estados Unidos en inteligencia, vigilancia, transferencia y transferencia tecnológica, incluida la presencia estratégica que tendrá sede operativa en Medellín, según el propio abogáster de la Espriella, además de que anunció que Colombia será el centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. Es decir, Colombia se va a convertir en un teatro de operaciones de los imperialistas yanquis a nivel latinoamericano. Un centro importante del tal escudo de las Américas de Trump. Es decir, un centro importante de la dominación imperialista sobre el continente latinoamericano. El otro asunto que tienen entonces es el tal ataque al multicrimen, que hablan del combate frontal contra el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo como redes transnacionales. Por consiguiente, ese es el pretexto con el que van a bombardear fronteras, van a arrasar incluso con comunidades y demás, como ya se conoce de lo que queda pues de sus operaciones. Y para eso pues entonces está el fortalecimiento de la flota de helicópteros, ya le prometieron varios al abogáster, movilidad aérea, sistemas antidrones, que en últimas es reforzar
la dominación militar de los imperialistas yanquis sobre el país y condicionar incluso la propia o negar pues en alguna medida la independencia del Estado colombiano con respecto pues incluso a armamento y demás asuntos. Que como siempre sabemos las fuerzas militares son en última instancia el pilar central del poder del Estado de los explotadores. Lo otro que llaman la presencia territorial, que es la interdicción aérea, marítima, fluvial y protección de infraestructura crítica en zonas apartadas. Es decir, va a ser permanente. Entonces, si ya se han visto bombardeadas las embarcaciones en el Pacífico como en el Mar Caribe, va a ser más rutinario eso, ¿sí? Lo mismo el sobrevuelo de aviones, el bombardeo, sin lugar a dudas, en fin, con el pretexto de la tal protección de infraestructura crítica en zonas apartadas. Nada raro tiene entonces que lo que había solicitado Petro de los helicópteros para proteger la Amazonía se lleve a cabo en efecto y que Gorgona se convierta también ya expresa y abiertamente en otro centro de operaciones de los imperialistas yanquis a nivel latinoamericano. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Hay un enfoque ahí muy importante que se hace en este Plan Patriota 2.0 y es también el asunto en ciberdefensa y seguridad de infraestructuras. Entonces se habla de que se va a priorizar la neutralización de ciberdelitos y proteger redes y también proteger la infraestructura estatal y empresarial. Sin embargo, pues esto nosotros tenemos que investigarlo muy a fondo y ponerle cuidado, porque hablábamos en el anterior episodio de Vanguardia Obrera, lo que implica pues desde esa cartera incluso el control de las comunicaciones El ciberespionaje. y el ciberespionaje, en lo que es especialista Israel, y recordemos que ya esas relaciones prácticamente están restablecidas y etcétera. Eso es un asunto que tenemos que tener muy en el radar en esta aplicación de este Plan Patriota. Y bueno, entonces, de acuerdo a digamos, esta explicación rápida, porque pues es un plan que toca desmenuzar em, de lo que piensan implementar, ¿qué podemos esperar nosotros de este tipo de planes? Pues nada, bueno, por lo menos para la clase obrera, para los desposeídos, para los luchadores, para los revolucionarios, pues debemos estar a tono con eso y saber también cómo vamos a confrontarlo. Por un lado, pues seguramente que la judicialización, como lo vimos también en el levantamiento popular, con falsos positivos judiciales, declarando delito cualquier cosa, que si marcharon por la vía pública es obstrucción a la vía pública, entonces configurarlo como delito, o que si pararon la producción, entonces generando pánico económico ahí, y todo eso utilizado pues para procesar a los manifestantes y a los dirigentes sindicales también. También pueden vincular la protesta de los trabajadores diciendo que es que quieren desestabilizar políticamente o que hay intereses ajenos ahí metidos. Digamos que eso es parte de lo que nosotros conocemos que sucede, ¿sí? Y que hemos sabido también enfrentar Y que en ya medio de está la lucha. ocurriendo. Y que está Además de eso, ocurriendo, pues sí. en María Luisa es directamente el ejército que interviene. Exactamente, es parte de eso. Está también el recrudecimiento de los señalamientos, interceptaciones de inteligencia militar, sobre todo pues a los dirigentes populares, el uso abusivo de la fuerza, como sucedió con los compañeros de Sinaltrafamilia, para disolver huelgas, para disolver tomas, bloqueos laborales, bueno, eso todo bajo la premisa de garantizar el orden económico y básicamente de defender la propiedad privada.
el despliegue de tropas militares, que eso es parte, pues, como tal, digamos, de la estructura de ese plan patriota. Eso para preservar, pues, la infraestructura, etcétera, etcétera. Las empresas estatales y las empresas privadas, las minas, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a agudizar? Pues la criminalización de la protesta. Lo vivimos también bajo el régimen de Uribe. O sea, yo no quiero que se entienda que de pronto esto que estamos diciendo de lo que puede suceder con este plan patriota es para que nos asustemos y nos escondamos y no luchemos, sino porque es esa premisa de conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saber también cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a actuar esto. Conocer lo que el enemigo quiere hacer ya es parte de cómo lo vamos a enfrentar. ¿Sí? Si nosotros no conocemos y no investigamos y no sabemos lo que puede pasar, pues estamos en bandeja de plata. Pero no, tenemos que conocer y asimismo tácticamente definir cómo vamos a responder a eso. Entonces, seguramente que se va a agudizar la criminalización de la protesta. Ellos tienen su premisa de que es el control del enemigo interno, de los activos estratégicos. ¿Cuáles son sus activos estratégicos? Los puertos, los campos mineros, todo lo que les produce ganancia. Las zonas industriales, todos Los esos son. aeropuertos. Los aeropuertos, todos esos son sus activos estratégicos. Entonces, pues seguramente que las movilizaciones van a recibir, las movilizaciones de todas, no solo los conflictos obreros, las movilizaciones campesinas, los paros, la protesta social, va a ser tratada como con una lógica contrainsurgente, ¿sí? O de amenaza a la seguridad nacional. Eso lo conocemos, lo hemos vivido y lo hemos enfrentado también y tenemos que prepararnos para eso. Y bueno, también el papel de tropas extranjeras y de asesores extranjeros, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Se habla y ya también José nos habló algo de eso, de entrenamiento regional, de despliegue del escudo de las Américas, eso todo subordinado a la seguridad y a la agenda antinarcóticos y de ciberinteligencia que ha impuesto Estados Unidos. Y pues eso va a llevar a la agudización del terrorismo de Estado, pero también va a promover de nuevo más grupos paraestatales, paramilitares, desplazamiento forzado, obviamente va a ser una de esas consecuencias, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que nosotros tenemos que reorganizarnos, ¿sí? Para saber cómo vamos a responder desde ya. Y bueno, José, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de cómo vamos a responder a este tratamiento militar y a este Plan Patriota 2.0, además de hacer de una vez el llamado a los abogados, a los defensores de derechos humanos, a los ingenieros, a todos, porque en todos los frentes tenemos que saber cómo combatir, a los jóvenes, a los trabajadores, a los luchadores, en todos los terrenos. Tenemos que saber cómo vamos a combatir al enemigo. Yo creo que es muy importante eso. Lo primero, hay que saber pues que de todas maneras el abogaster no va a encontrar definitivamente el respaldo de toda la sociedad colombiana como quisiera. Hay contradicciones en el mismo seno de las clases dominantes, porque un sector de esas clases que son explotadoras, que son reaccionarias también, que son proimperialistas, saben que esto siempre ha ocasionado en Colombia la respuesta del pueblo. La opresión genera resistencia. Ellos saben eso. Y la burguesía colombiana ha sido muy hábil para maniobrar y trabajar con las dos manos. Por un lado el garrote y por el otro lado la zanahoria. Y en este caso en particular, el Plan Patriota nos pone pues de cara a enfrentar a la vez el plan imperialista yanqui de Escudo de las Américas con el terrorismo de Estado al interior del país. Y enfrentarlo, entonces, implica juntar todas las fuerzas populares, las fuerzas obreras, de los campesinos, de los indígenas, de los antiimperialistas, de los demócratas,
de no pueden hablar ahorita es que nosotros somos antiimperialistas, pero no luchamos contra los capitalistas en Colombia. No, luchar contra el imperialismo es luchar contra los capitalistas antinacionales aquí también, que son todos. Y por tanto, se puede hacer un solo bloque de lucha contra el capital, que es un plan de lucha contra los capitalistas. Es decir, contra la burguesía, los terratenientes y los imperialistas de conjunto. Y esto implica la necesidad de organizar todas las fuerzas. Ya Adela planteaba un asunto que es interesante. Ya conocimos la línea jurídica, la primera línea jurídica. Tenemos la experiencia de los defensores de derechos humanos, tenemos los colectivos pues, de defensa de los presos políticos. Todo eso hay que revitalizarlo desde ya, ¿sí? Para enfrentar organizadamente los planes pues, de la reacción. Porque no van a ser poquitos los judicializados, pues los falsos positivos judiciales y cosas de esas. Igualmente hay que fortalecer las organizaciones sociales, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas, las organizaciones afro, las organizaciones de los indígenas, las organizaciones de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres, en fin, de todas las fuerzas populares. Hay que fortalecerlas y movilizarlas. Solamente se puede enfrentar los planes de la reacción con la movilización revolucionaria del proletariado, del campo y la ciudad, de las comunidades campesinas, de los pueblos, en fin, de todo el pueblo, de toda la gente que se opone a los planes reaccionarios. La forma de organización que se requiere para esto, además pues de fortalecer las organizaciones especiales, no es otra que la que ya conocemos. Ya la experimentamos desde el 2019 como son las asambleas populares, que empezaron como los grandes encuentros y se convirtieron en verdaderas asambleas populares desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, que recojan las exigencias del pueblo trabajador. Es decir, las exigencias en el terreno económico, social, político, cultural, que es toda para enfrentar la ofensiva pues, de los cavernarios, que también estas asambleas tienen que determinar las otras formas de organización para enfrentar las fuerzas reaccionarias. Desde esas que hablábamos de la línea jurídica, de las organizaciones pues, de defensa de los luchadores sociales, en el terreno jurídico, de los presos políticos, en fin, pero otras formas, además de eso, como son las guardias, las primeras líneas, las milicias populares y los demás destacamentos en ese terreno que sean necesarios y que su objetivo es proteger al pueblo de los embates de los enemigos, proteger al pueblo y a sus dirigentes de las fuerzas de la reacción. Es decir, compañeros, nos toca prepararnos y toca hablar claramente de esto porque hay que responder medida por medida frente a los ataques de la reacción. En estos días sucedió un incidente pues en la Universidad Nacional donde fueron apuñaladas varias personas en unos hechos que todavía no son lo suficientemente claros, pero lo que sí fue claro es que un agente que tienen antecedentes de defensa pues de la reacción pretendían estaban bajando las telas de una organización sindical y van a seguir haciéndolo y toca prepararse, es decir, ¿les dejamos las manos sueltas o toca enfrentar eso? ¿Y de qué manera lo hacemos? Desde esas sencillas cosas a que nos respeten las pintas, los rayados, los murales que hacen los muchachos, hasta las otras, cómo defendemos la vida de nuestros dirigentes, de nuestros activistas
y cómo protegemos a las comunidades frente a los embates pues, de la reacción. Las asambleas populares entonces tienen que resolver todos estos asuntos. Y no solamente eso, deben decidir además las formas y las tareas de lucha. Es decir, las movilizaciones, las caravanas, los plantones, los bloqueos y qué tipo de formas tenemos y cómo las vamos a hacer. Vamos a hacer la movilización, no. Es decir, vamos a hacer esa movilización, cómo garantizamos que se haga efectivamente. ¿Cómo garantizamos que se hagan a pesar de incluso las fuerzas que van a enviar? No solamente los más revitalizados, sino incluso y los barrigones pues, de las fuerzas disponibles, sino además de las fuerzas policiales y del ejército, las otras pues armadas. Todo esto tiene que hacer parte y de preparación del paro general indefinido, de la huelga política de masas, con la que hay que responder incluso frente a las pretensiones que van a ser ya no solamente de amenazas y de palabra, sino de echar para atrás incluso algunas de las cositas que se han conquistado. Y hay que impedirlo es con la huelga, con el paro, con la movilización. No existe otra manera. Y entonces hay que prepararse. Por consiguiente, tenemos que ir con esa mentalidad. Y entonces de antemano, los trabajadores, los proletarios del campo y la ciudad, la gente del pueblo trabajador, debemos desechar cualquier ilusión en lo que llaman los reformistas la desobediencia civil pacífica. Debemos desechar las ilusiones en el trapicheo parlamentario, allá no va a pasar nada. Debemos desechar las ilusiones en el chalaneo, ese politiquero electoral que ya están anunciando para el año entrante. Y las ilusiones en que debemos esperar 4 años, dizque para volver a conquistar la presidencia y conquistar mayorías en el parlamento, para revertir pues lo que va a hacer el abogáster. No, compañeros, ese no es el camino. Tenemos que aprender pues de las verdades y de la experiencia que ya tenemos. No existen salvadores supremos, ni el Estado ni los politiqueros son la solución. Solo el pueblo salva al pueblo. Y la única forma de conquistar y defender los derechos, nos los demostró el propio levantamiento popular, es con la lucha directa y revolucionaria en las calles. Y fue el propio levantamiento popular el que llevó a Petro a la presidencia, no fue otra cosa. De la burguesía se vio, las clases dominantes y el imperialismo se vieron obligados a aceptar la presidencia de Petro porque les propuso y les planteó y en alguna medida les cumplió también de garantizarles sus ganancias, pero a la vez apagar el estallido social. Sí, es efectivamente la manera de responder a este tratamiento militar y a este plan patriota que se piensa implementar, que de todos modos no es que haya cesado, ¿no? Sino que se ha implementado de diferentes maneras. Pero pues como evidentemente se muestra, pues no es nada beneficioso para la clase obrera ni para los luchadores. Y es cierto, José, lo que tú dices, ¿sí? Eso esa manera de responder también ha sido demostrada en el levantamiento popular. Pero hay un asunto que sigue haciendo falta y que debemos sí o sí acelerar. Y es la construcción del partido que represente realmente los intereses del proletariado, un partido comunista, proletario, ¿sí? Que dirija la lucha de la clase obrera. Porque si no puede pasar lo que sucedió con el levantamiento popular del 2021, que fue canalizado hacia la vía electoral, hacia el camino del reformismo, ¿sí?
y en últimas pues son esfuerzos muy valiosos que nos dejan unas enseñanzas invaluables, pero que no pueden perderse en el camino del reformismo. Solo con ese dispositivo estratégico, ¿sí? Con ese partido que dirija las luchas de la clase obrera, las luchas de la sociedad, las luchas de los de abajo, podemos garantizar que no solamente se consigan unas reformas, ¿sí? O unas exigencias que de todos modos siguen pendientes, ¿sí? Sino que se transforme radicalmente esta sociedad. Pienso que es un asunto al que hay que llamar, al que hay que alistarnos, al que debemos confluir todos los que nos consideramos luchadores y revolucionarios para acelerar esos preparativos de congreso del partido. Y creo que eso tiene que ir de la mano, muy de la mano, ¿sí? Con la necesidad de la unidad internacional. ¿Sí? El escudo de las Américas no es solo para Colombia, ¿sí? Por lo menos, y no solamente estoy hablando de la unidad latinoamericana, sino de la unidad de los obreros a nivel internacional. Nos obliga, esta situación nos obliga a unirnos. Y hemos planteado desde Vanguardia Obrera y desde el portal digital Revolución Obrera unirnos ya en una asociación mundial del proletariado. Compañeros, es un llamado de verdad urgente. No se puede seguir aplazando este asunto. Tenemos que avanzar en la construcción de nuestro partido y en la unidad internacional de la clase obrera. Yo creo que es muy importante eso, compa Adela, porque detrás de la aparente omnipotencia que muestran los imperialistas, cuando hablan de que acaban con la guerra popular en la India, cuando aplastan pues la resistencia palestina, entre comillas, incluso generando un genocidio, cuando el Trump se propone perseguir pues a los millones de inmigrantes, cuando sucede algo igual en Europa ahorita, pero además de eso, cuando se junta con todo lo que está ocurriendo a nivel de la destrucción de la naturaleza y lo que está ocasionando, como son los incendios ahorita en Europa, incluso aquí en Colombia, hoy casualmente, pues informaban de lo que ocurrió en el centro, ahí cerquita de la capital, acabando incluso con una de las industrias, creo que históricas como Alicachín. Es todo junto. Agresión sistemática a los pueblos, preparativos de una guerra imperialista, destrucción de la naturaleza, persecución contra la clase obrera, exige esa unidad y tenemos que forjarla. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un granito de arena para aportar en ese propósito, desde los compañeros que pueden aportar económicamente para cumplir bien con ese propósito, como los compañeros que saben otros idiomas para la traducción de documentos, que necesitamos llegar a todos los proletarios de toda la tierra ahorita, para decirles: necesitamos esa unidad urgente y necesitamos llegarles, no a uno que otro grupito, no, necesitamos llegarle a todos los proletarios del mundo con esa bandera bien en alto. Necesitamos la Asociación Mundial de los Proletarios. Y digo pues que todos podemos contribuir en eso, desde aportar pues económicamente, aportar con la traducción de documentos, aportar con las noticias y la traducción de otros idiomas al castellano para difundir, en fin, son muchos frentes en los que se puede contribuir en función pues de ese objetivo. Las caricaturas, los memes, los videos, en fin, muchas son las formas en que podemos contribuir en ese propósito. Y ese es nuestro llamado ahorita. Tenemos que avanzar al Congreso del partido y tenemos que ya avanzar en la construcción, en forjar
la Asociación Mundial de los Proletarios. Así es, José. Bueno, compañeras, compañeros, este ha sido el análisis que hemos realizado hoy desde la Mesa de Vanguardia Obrera respecto pues a ese plan que se piensa implementar, pero sobre todo respecto a cómo debemos responder los luchadores, la clase obrera, los de abajo, los desposeídos. Entonces esperamos conocer sus opiniones. Los invitamos de nuevo a compartir este episodio y sobre todo a estar atentos porque debemos activar la solidaridad con los sectores en conflicto. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.